Juan capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y le hizo azotar. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo envolvieron con un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir fuera y les dijo: «Ved que os lo traigo para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo: «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y sus ministros, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les replicó: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley. Según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, aún se asustó más. Entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Desde ese momento buscaba Pilato cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César». Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dijo a los judíos: «Ahí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Los príncipes de los sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado, y se hicieron cargo de Jesús. Cargando él con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió también una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cercano a la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Decían a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, he escrito». Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, pues era la túnica sin costura, tejida toda ella de arriba a abajo. Por esto se dijeron: «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron mis vestidos y han echado a suertes mi túnica». Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un vaso lleno de vinagre, y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Todo está consumado». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y también al otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús,
y ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ni un solo hueso. Y también otra Escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que antes había ido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbran a sepultar los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la preparación de los judíos, y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús. En el maná de hoy, Evangelio de Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó, pues todavía no habían entendido que según la Escritura debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron de nuevo a casa. María estaba fuera, en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a 2 ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se llevaron a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás, y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella, volviéndose, le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dice: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, y que le había dicho estas cosas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: la paz sea con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: la paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Tomás, uno de los 12, el apodado Dídimo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Pero él les respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Pasados 8 días, estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio y dijo: «La paz sea con vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron». Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos que no han sido escritos en este libro. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida